Bueno, muy bien. Retomamos. ¿Alguien sabe, escuchó, tiene una idea, quién es Ausubel y qué es esto de la teoría del aprendizaje significativo? Parece que no. No, yo no me acuerdo, por lo menos. ¿Cómo, No, yo Marce? tampoco. No se acuerdan. Bueno, o a lo mejor no lo No, vienen. no me acuerdo, sí, lo vi, pero hace muchos años y no me acuerdo. Bueno, Ahora cuando empieces a hablar me voy a Sí, yo acordar. también. seguro que se van a acordar. Bueno, porque en realidad mucho de lo que se plantea en relación a cierto posicionamiento pedagógico actual tiene que ver con esta teoría, digamos, con la teoría del aprendizaje significativo. Ausubel es un estadounidense, ¿sí? Un cognitivo, es decir, le interesa básicamente ocuparse de algo que los conductistas no se habían ocupado, que era cómo se producía el aprendizaje estudiando esto que no era observable, ¿sí? Y que era la cognición, lo que sucedía en la mente, ¿sí? Eh, en esta línea, digamos, lo que desarrolla es la teoría del aprendizaje significativo, entendiendo básicamente por significativo, y con esto de alguna manera rompe con el sentido común, digamos, ¿qué entendemos nosotros por significativo? ¿Qué sería algo significativo desde el Cuando tuvo sentido común? importancia Algo que, personalmente, algo algo que tuvo importante. Algo importancia, importante. claro, algo que tuvo importancia, algo que fue interesante, ¿sí? Así se entiende desde el sentido común lo significativo. Ahora, cuando Ausubel habla de lo significativo, habla básicamente de otorgar significados, ¿sí? Y Ausubel lo que va a plantear es que la estructura cognitiva del sujeto está básicamente organizada a partir de los vínculos que se establecen entre conceptos o entre proposiciones, ¿sí? Esos vínculos son los que arman la estructura cognitiva del sujeto y le permiten avanzar, digamos, en el aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear él? Que en realidad la única posibilidad de aprender está dada por la oportunidad que tenga un sujeto de vincular un contenido nuevo de aprendizaje, un objeto nuevo de aprendizaje, con algo de lo que ya existe en la estructura cognitiva del sujeto, ¿sí? La estructura cognitiva, por hacer un dibujito, sería algo así como un montón de nodos, ¿sí? Vinculados entre sí, relacionados entre sí. Aprender significativamente supone pensar que los nodos nuevos, que lo que no conoce el sujeto y está por fuera, va a ingresar a la estructura cognitiva del sujeto a partir de conectarse con esa red cognitiva que existe, ¿sí? Por eso cuando él habla de aprendizaje significativo, habla de otorgar significado, ¿sí? En realidad uno aprende significativamente cuando es capaz de otorgar significado a eso nuevo que está aprendiendo. Profe, el año pasado con la profesora de psicopedagogía nos daba el ejemplo de aprender a andar en bici. ¿Puede ser? A ver, Que, ¿cómo sería? que es un aprendizaje simple, pero se hace significativo por el recuerdo que te deja aprender que tu papá o alguien te enseñó a andar en bicicleta. En realidad esa definición de aprendizaje significativo no es la que plantea Ausubel, ¿sí?
Porque Ausubel va a decir, vos podés aprender lo más aburrido del mundo, ¿sí? Ujú, Ahora, sí. si vos lo pudiste relacionar con algo que ya sabías, eso adquiere significado. Voy a poner un Ok. ejemplo. Y por ahí, el tema de la bicicleta, ¿sí? A lo mejor, si yo lo pienso en términos de aprendizaje significativo, no lo pienso en términos de lo que afectivamente me pudo significar a mí, sino lo vinculo con, por ejemplo, si yo anduve en triciclo, ¿sí? Y sabía girar los pedales, ¿no? Si yo he sido capaz de sostenerme en equilibrio en distintas situaciones. Lo nuevo que es andar en bicicleta se vincula con esa experiencia previa, ese saber previo de pedalear que me dio el andar en triciclo, o el de sostenerme en equilibrio que me dio el caminar sobre una soga, ¿sí? La significatividad está puesta no en lo importante o no de un aprendizaje, sino en cómo el sujeto puede otorgarle un significado a eso que aprende en la medida en que lo está vinculando con algo que ya sabe. ¿Sí? Está clara, esto es central, esta es la idea central de lo que definimos como aprendizaje significativo. Porque además Ausubel va a diferenciar o va a plantear las diferencias entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. ¿Y qué va a decir respecto de eso? Y en ese sentido va a evaluar también las ventajas que tiene el aprendizaje significativo. Si nosotros volvemos a este dibujito, ¿no? A esta imagen de la cabeza del sujeto con una red donde hay un montón de nodos que se unen, ¿sí? El aprendizaje significativo lo que va a mostrar es cómo el nodo o el nuevo contenido se une a alguno de los nodos que existen en la red, ¿sí? Si yo me olvido de eso puntual que aprendí, pero recuerdo lo otro, por las conexiones que existen entre los nodos voy a poder llegar a ese aprendizaje, ¿sí? Ahora, lo que dice Ausubel es que en el aprendizaje memorístico, eso nuevo se incorpora a la estructura cognitiva formando un islote de comprensión, va a decir. Se incorpora desvinculado de la red, desvinculado de la red. Por lo tanto, si yo lo tengo que recordar y utilizar en un momento posterior, lo tengo que recordar tal cual lo aprendí. ¿Por qué? Porque no lo puedo recuperar por ningún otro nodo de esa red. ¿Se entiende lo que digo? ¿Vieron cuando a veces uno estudia de memoria y dice, yo estudié, yo lo sé, y no me sale la palabra, no me sale la palabra, no me sale la palabra y no me sale nada más? ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez? Bueno, eso es fruto de que eso que aprendieron se incorporó a la estructura desvinculado del resto. Entonces quedó ahí como un islote que salvo que les salga la palabra exacta con que lo aprendieron, no hay modo de recuperarlo. Digo, Ausubel entonces va a clasificar el aprendizaje en estos dos modos posibles. El aprendizaje memorístico, donde lo que se aprende se incorpora a la estructura cognitiva formando un islote de comprensión y desvinculado de esa estructura cognitiva, o el aprendizaje significativo, que va a implicar que lo que se aprende se vincula a la estructura cognitiva del sujeto y por tanto adquiere un significado, ¿sí? El sujeto puede otorgarle un significado. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo.
yo sé mucho de animales, ¿sí? ¿No? Yo como niño sé mucho de animales. Ahora, cuando en la escuela me enseñan la clasificación de animales vertebrados e invertebrados, lo puedo aprender porque en mi estructura cognitiva existe, respecto del conocimiento que tengo de los animales, el conocimiento de que algunos tienen huesos, otros no los tienen, que algunos tienen la columna vertebral y otros no los tienen, que, bueno, todas las características que diferencian a los vertebrados de los invertebrados. Entonces, pero centralmente esa, ¿no? Que tienen o no tienen columna vertebral. Ahora, si yo esto lo aprendo de memoria, después, a lo mejor veo un animal y si tengo que clasificarlo, salvo que me pidan que clasifique el mismo animal que me mostraron en la clase, difícilmente pueda transferirlo. Ahora, si yo incorporé esa diferencia entre los vertebrados y los invertebrados en relación al ejemplo de la mariposa y de la oveja, ¿sí? Pero lo incorporé a una red que tiene que ver con todo lo que yo conozco de los animales, es probable que ese conocimiento me resulte más útil porque lo voy a poder usar después en otras situaciones similares o no tanto, ¿sí? Y además para recuperarlo, no necesito recuperarlo de manera textual a como lo aprendí, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Ausubel es que el aprendizaje significativo, además de que supone vincular lo nuevo con lo que ya se sabe en la estructura cognitiva, va a ser un aprendizaje más útil, ¿sí? Y más fácil de ser recuperado y utilizado en nuevas situaciones que el aprendizaje memorístico. ¿Sí? Es tal la fuerza que tiene el aprendizaje significativo que si ustedes piensan, hay muchos aprendizajes que uno aprende de memoria a los que intenta otorgarle algún significado para poder recordarlos más fácil, ¿sí? Cuando a mi papá, después de 40 años que tenía el mismo número de teléfono, le cambiaron el número y me lo pasó, yo dije, ¿cómo voy a hacer para acordarme de este número? O sea, hace 30 años que tenemos desde toda mi infancia el mismo número. Bueno, el número de mi papá es 14, es 4, 2, 14, 10, 18, ¿sí? 10, 18. Y yo digo, ¿cómo hago para acordarme? Bueno, 10 el mes de mi cumpleaños, 18 el día de mi cumpleaños. Entonces, pero dicho al revés, en lugar de 18 de octubre, octubre 18. Esa asociación a mí me permite... ¿Ayer fue su cumpleaños, profesora? Exactamente, ayer fue ¡Feliz mi cumpleaños. cumpleaños! Gracias, gracias. Y feliz Día de la Madre para todas las madres del grupo, en todas las formas de maternidad posibles, de maternaje posibles. Muchas gracias. A las tías, a las abuelas, todos los maternajes que existen. Bueno. Festejo doble, profe, regalo doble también. Vos sabés que este año sí, siempre me suelen hacer 1 por 2, no 2 por 1, 1 por 2. Pero este año se jugaron y fue doble regalo. Está bien. Así que sí, estuvieron bien, la verdad estuvieron bien. Se ve que la pandemia los sensibilizó. Bueno, el asunto es este. Piensen ustedes cuántas cosas han aprendido de memoria intentando otorgarles un significado para que sea más fácil de recordar. Y piensen también ustedes cuántas cosas aprendieron de memoria y olvidaron rápidamente y les resultaría muy difícil recuperar en su memoria. ¿Sí? Esto, desde la explicación que da Ausubel, tiene que ver justamente con esto que decíamos, con que se aprende significativamente, es decir, uno puede otorgarle un significado a algo nuevo que tiene que aprender
en la medida que eso nuevo se vincula con lo que ya se sabe. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Sí, sí. Entonces, cuando yo, otra de las cosas que plantea Ausubel es que para que se dé el aprendizaje significativo, el material de aprendizaje, es decir, el contenido nuevo, tiene que cumplir algunas condiciones, ¿sí? Y el sujeto que aprende también, ¿no? Y esas condiciones él las define como significatividad lógica del material y significatividad psicológica del material. ¿Qué es la significatividad lógica? Que el nuevo material de aprendizaje tiene que tener un orden, ser accesible, ¿sí? Estar ordenado, tener una lógica. ¿Sí? Pero además tiene que ser significativo psicológicamente, y esto es, que tiene que estar acorde a las posibilidades psicológicas del sujeto de aprenderlo, ¿sí? Porque yo puedo tener muy bien presentado un material sobre invertebrados y vertebrados, pero si se lo quiero enseñar a un niño de 2 años, la estructura psicológica, digamos, no existe ahí significatividad psicológica para aprender ese contenido. ¿Mm? Entonces, el aprendizaje significativo se va a dar en tanto y en cuanto el material de aprendizaje cumpla con estas dos condiciones, que son la significatividad lógica y la significatividad psicológica. No sé si les habrá pasado alguna vez. Yo tenía un profesor en la universidad que sabía muchísimo, muchísimo, pero que cuando explicaba era tan enredado para explicar que no se le entendía nada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Que el material de aprendizaje, que eran las presentaciones que él hacía, no cumplían con esta condición de significatividad lógica. ¿Por qué? Porque empezaba por un lado, se iba para el otro, traía un montón de palabras que eran desconocidas para los que lo estábamos escuchando. Entonces, nosotros psicológicamente estábamos en condiciones de aprender eso que nos estaba enseñando, de aprender significativamente eso que nos estaba enseñando. Ahora, el material, que en ese caso era la exposición, la presentación del contenido, no cumplía con la condición lógica, ¿sí? De significatividad lógica. ¿Sí? La otra condición, que ya no es del material, sino que es del estudiante, tiene que ver con que el estudiante esté predispuesto a aprender psicológicamente, a aprender significativamente. ¿Qué quiere decir esto? A establecer relaciones entre lo que sabe y lo que va a aprender. ¿Sí? Esa es una condición del sujeto que aprende. Y la verdad es que, en general, digamos, si uno piensa a la educación tradicional, ¿qué características tiene la educación tradicional, básicamente? Es una educación memorística. Conductista, sí, conductista. Claro, es una educación conductista, que básicamente apela a la memoria, a la memorización, a la repetición, ¿sí? Y uno podría decir, ustedes seguramente la mayoría no, fuimos educados en una escuela centralmente conductista, digamos, repetíamos la tabla de las tablas 40 veces para poder aprenderla. No importaba si entendíamos el mecanismo de por qué o de que la tabla, la multiplicación era una suma abreviada, ¿no? O eran sumas sucesivas. No importaba eso, aprendíamos 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 4, 8, y la repartíamos y repitiendo eso lo aprendíamos. Ahora, que nosotros hayamos aprendido
de manera, o que muchos o algunos de nosotros, pues son casi todos muy jóvenes, hayamos aprendido en una escuela de posicionamiento conductista y por lo tanto apelando básicamente a la memoria, no nos impide haber aprendido. Digo, hemos llegado hasta aquí, algo hemos aprendido. Pero lo cierto es que, desde el planteo de Ausubel, mucho de eso que hemos aprendido tiene que ver más que con el uso de la memoria, que de hecho la usamos porque era el modo en que aprendíamos, con la predisposición que como sujetos tenemos a establecer relaciones entre lo nuevo y lo que ya sabemos, ¿sí? Es inevitable que cuando nosotros escuchamos a otro hablar sobre algo que desconocemos, que empecemos a decir, esto me recuerda a, esto se parece a, esto lo dijo, esto lo escuché aquella vez, ¿sí? Esa es la predisposición cognitiva que como sujetos tenemos a aprender significativamente, es decir, a otorgar significado a lo que aprendemos. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá, el aprendizaje, la teoría de Ausubel es una teoría que estudia básicamente cómo aprenden los sujetos desde una perspectiva cognitiva, es decir, centrándose en lo que sucede en la mente, en lo que sucede cognitivamente en el sujeto, ¿sí? ¿Qué explicación o cómo entiende Ausubel que está conformada la estructura cognitiva? La estructura cognitiva para Ausubel es la relación entre conceptos, ¿sí? La vinculación entre conceptos. Desde allí va a decir que aprender significativamente es otorgar significado a lo que aprendo. Y que para otorgar significado a lo que aprendo, el único modo posible es vincular lo nuevo con lo que ya sé. Y que el otro modo de aprender, que es el modo memorístico, es un modo que lo que genera son islotes de comprensión. Porque lo que se incorpora en términos de aprendizaje, se incorpora desvinculado de la estructura cognitiva en general y por lo tanto no otorgándole un significado, ¿sí? A eso nuevo. Ausubel dice también que uno puede aprender de memoria otorgando significado, ¿sí? Digo, este ejemplo que yo traje del número de teléfono está presente en millones de situaciones que nosotros aprendemos de memoria, pero que intentamos vincular a algo de lo que ya sabemos, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos una terminología, un término nuevo, en general el nombre del término lo aprendemos de memoria, ¿sí? Ahora, cuando yo digo, cuando yo digo ley de doble formación, proceso psicológico superior, cuando yo digo proceso de interiorización, estoy hablando de categorías conceptuales nuevas, que se llaman de esa manera, y que cuando las nombre, las voy a tener que nombrar de esa manera. Pero ¿por qué digo que las aprendí de memoria, pero significativamente? Porque intenté vincular eso con algo de lo que ya sabía, ¿sí? Cuando yo hablo de interacción, ¿de qué hablo? Cuando yo hablo de proceso psicológico, ¿de qué hablo? Empiezo a establecer relaciones, aun cuando aprenda algunas cosas de memoria. Existe, digamos, desde la perspectiva de Ausubel, una memoria significativa, ¿sí? No es que él desecha el aprendizaje utilizando la memoria. Él lo que desecha es el aprendizaje memorístico, ¿sí? ¿Se entiende? Y va a decir que para que uno aprenda significativamente, se tienen que dar algunas condiciones, tanto en el material de aprendizaje como en el propio sujeto. Las condiciones del material de aprendizaje van a ser que cumpla ese material con condiciones de significatividad lógica y con condiciones de significatividad psicológica. Y en el sujeto, que exista una predisposición para aprender significativamente.
¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? ¿No? Bueno, cuando nosotros estamos en situaciones donde el aprendizaje está jugándose, una de las condiciones para que aprenda el sujeto de manera significativa es conocer cuál es el punto de partida. ¿Sí? Conocer el punto de partida es algo así como decir cuáles son las ideas previas del sujeto, qué es lo que sabe el sujeto sobre esto, para poder yo anclar la nueva información. ¿Sí? Ausubel va a decir que lo que el docente busca, ¿sí?, en todo material de aprendizaje es un concepto inclusor. Es decir, es un concepto que en ese material de aprendizaje el docente sabe que ya existe en la estructura cognitiva del sujeto y que es el que va a poder unir, ¿sí?, el que va a poder vincular esa estructura, ese material nuevo con lo que ya existe. El concepto inclusor va a ser el concepto que va a permitir vincular lo nuevo con lo que ya existe en la estructura cognitiva del sujeto. A veces puede suceder que materiales de aprendizaje que no son tan complejos, ¿sí?, y que ni siquiera son tan desconocidos para los sujetos, se vuelven desconocidos o se vuelven incomprensibles en la medida que no existió en el proceso de generación de las condiciones para aprender ese concepto inclusor, donde fácilmente el aprendiz dice, ah, esto tiene que ver con esto. Y entonces se activa toda la red de relaciones de lo que sé en relación a esto y que me va a permitir aprender esto otro nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, espérenme un segundo. A ver si lo encuentro rápidamente, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. ¿Conocen este libro, Constructivismo y Educación? ¿De Carretero? ¿Lo han leído? ¿No? Bueno. No. Bueno. Esperen que ya lo estoy encontrando, ¿eh? Y si no, lo dejamos para la próxima y se los leo la próxima. Bueno. Ay, 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 lo tenía marcado y ahora no lo encuentro. ¿Hay alguno? Acá está. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Quedan 10 minutos, así que vamos a hacer este ejercicio para cerrar la clase. ¿Sí? Yo les voy a leer un texto, les voy a pedir que presten atención y después les voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Dice así. El procedimiento es en realidad muy sencillo. En primer lugar, se distribuyen las piezas en distintos grupos. Por supuesto, en función del trabajo que realizar, puede bastar con un solo montón. Si la falta de instalaciones adecuada le obliga a trasladarse, este es un elemento a tener en cuenta. En caso contrario, la tarea se simplifica. Es importante no sobrecargarse, es decir, es preferible hacer pocas cosas a la vez que intentar hacer demasiadas. A corto plazo, esto puede parecer algo sin importancia, pero es fácil que surjan complicaciones.
Cualquier error puede costar muy caro. Al principio, el procedimiento puede ser laborioso. Sin embargo, pronto será simplemente una faceta más de la vida cotidiana. Es difícil prever en el futuro inmediato el cese definitivo de la necesidad de este trabajo, aunque nunca puede afirmarse algo así. Una vez completado el proceso de nuevo, debe ordenarse el material en diferentes grupos. Debe colocarse cada pieza en el lugar adecuado. Finalmente, se utilizarán de nuevo y deberá repetirse todo el ciclo. Pero esto forma parte consustancial de nuestra vida. Díganme así, rápido, ¿qué recuerdan de lo que leí? Que hay que hacerlo de a poco para no obviarse. Que hay que hacerlo de a poco para no agobiarse, dice Ajá. Rocío. A ver quién recuerda otra cosa. Aunque sean palabras sueltas. Organización del material puede ser. Organización del material, dice Milagros por ahí. Sustancial. Algo sustancial, no sabemos bien por dónde viene ni a dónde va. Sustancial. Algo de ordenar por grupos. O sea, Algo de ordenar por grupos, dijo por ahí. ¿Algo más se acuerdan? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿de qué procedimiento habla el texto? Piensen y ¿El aprendizaje? del aprendizaje, dice Natalia. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algún otro? Para mí de la organización del trabajo. La organización del trabajo. ¿Se te ocurre algún trabajo en particular que esté, al que esté refiriéndose, Estefanía? No, la verdad que no sé. No. Bueno. ¿Alguien piensa en alguna otra cosa? Algo que hacen todos los días. Algo que hacen todos los días. ¿Qué se te ocurre, Rocío? En un aula puede ser. Algo que hacen en un aula todos los días, dice Rocío. A mí Eso al principio pareciera. pensé que hablaba como de un juego De un juego. cuando empezaste a leer. Bien. Bueno, ¿quieren saber cómo se llama, cuál es el título del texto? ¿Y de qué habla? El título del ¿Tiene que ver texto. con las rutinas? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con las rutinas? Con la rutina, sí, sí, pero ¿con qué rutina? Porque por ahí nombraron rutinas, hablaron del aprendizaje, que podría ser una rutina, hablaron de la clase, que podría ser otra rutina. Puede ser de cocinar o de alguna receta. Por acá Natalia. El título del texto es El lavado de ropa. Y lo que describe es el procedimiento del lavado de ropa. ¿Qué hubiera pasado si yo les leía el título del texto antes de empezar a leerles el texto? ¿Qué hubiera pasado? Íbamos a estar más guiados. Por ahí se asocia un poquito más. Iban a estar más guiados. Todos aquellos que lavan o lavaron ropa alguna vez iban a poder describirlo, reconstruirlo casi paso a paso, ¿no? Distribuir las cosas en dos montones, no mezclar la ropa de color con la... ¿sí? Si hay que trasladarse, cuidado, porque vas perdiendo la ropa en el camino, tener que doblarla para que después se vuelva a ensuciar y tener que volver a lavarla. Digo, si yo les hubiese dado el título del texto, ese título hubiera funcionado como concepto inclusor, que hubiera activado en la estructura cognitiva de ustedes todos los saberes que tienen en torno al lavado de ropa y podrían haber casi reproducido textual el texto que les leí. Porque el texto respecto de la condición de significatividad lógica la cumple, porque está ordenado, no hay términos nuevos, desconocidos. La significatividad psicológica también, porque todos nosotros
aunque sea de coté, hemos alguna vez tenido acceso a un lavarropa, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, cómo en esta experiencia el concepto inclusor activa o los dispara para cualquier lado. Pero fíjense también que no para cualquier lado, porque en realidad ustedes, ¿qué intentaron hacer? Intentaron establecer algún tipo de relación, algún tipo de vínculo entre... ¿Qué estamos? Estamos en una clase de psicología del aprendizaje. Estuvimos viendo una teoría de aprendizaje. Bueno, ¿de qué hablará el texto? Y el texto hablará de cómo se da el aprendizaje, o de un juego en el aula, o de, fíjense que ustedes intentaron anclar rápidamente este texto que yo les leí sin título, ¿sí? No les di el concepto inclusor, en algún concepto inclusor vinculado al contexto en el que estamos trabajando, ¿sí? O en el que estábamos trabajando. Bueno, pensé que esta segunda parte iban a ser 10 minutos, pero como siempre me embalo y los termino teniendo 2 Zoom seguidos. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que con esto cerramos. Les voy a mandar material, ¿sí? Por el aula, les mando las grabaciones de esto y un material para que vayan leyendo. Y por ahí les subo ya la consigna, o la consigna se la subo la semana que viene, ¿sí? Pero vayan acercándose al material, así en el próximo encuentro hacemos como una integración, ¿eh? El próximo Zoom va a ser el 2 de noviembre. ¿Listo? Perfecto. Profe, ¿este trabajo es de carácter individual o grupal? De parejas. Ah, listo. De parejas. Bueno, chicos, que tengan, chicas, que tengan buena semana. Gracias, profe. Bueno, Nos excelente. vemos. Chao, Gracias. hasta mañana. Chau. Mañana.